Lo que nos interesa hoy es por qué todos estos acontecimientos han sido ya adivinados, han sido ya dichos, anticipados por toda una serie de profetas y de videntes. Predecir el futuro ha sido siempre una de las grandes obsesiones del ser humano. Reyes y emperadores se rodeaban de consejeros que decían prever con cartas o con la posición de los astros los movimientos de los enemigos, las hambrunas y los problemas de comercio. La obsesión hoy sigue siendo la misma, pero los métodos han cambiado. A las encuestas y a los analistas se han unido en los últimos años algoritmos, modelos matemáticos y una nueva bola de cristal. Son los llamados mercados de predicciones, plataformas en las que miles de personas apuestan su dinero a que un acontecimiento va a ocurrir o no. Sus defensores dicen que son la mejor manera de predecir el futuro. Sus detractores que son solo casas de apuestas. Hoy hablamos de Polymarket, uno de estos mercados de predicciones y de las polémicas que suscita. Soy Pepa Bueno y esto es La Semana. Comenzamos. En abril de 2020, las calles de Nueva York están vacías. Un chico de 22 años, llamado Shane Copeland, lleva semanas encerrado en su apartamento de Manhattan. A Copeland, el confinamiento le está sirviendo para estudiar una idea que le ronda la cabeza desde hace meses. El chico se pasa las horas leyendo teorías económicas sobre cómo predecir el futuro. Algunos autores sostienen que hay una gran herramienta para conseguirlo: las apuestas. Y ahora, en plena pandemia, Copeland tiene un montón de dudas, de preguntas, que desearía poder contestar. ¿Cuándo va a acabar el confinamiento? ¿Estará la vacuna lista pronto? Así que, alentado por esa casi obsesión por las predicciones, da forma a su proyecto en junio de 2020. Una plataforma para apostar sobre todo tipo de temas de actualidad. Lo llama Polymarket. ¿Y cómo es de preciso? Es el método más preciso que tenemos para predecir el futuro, hasta que alguien invente algún tipo de superbola de cristal. Apostar sobre temas de actualidad, predecir el futuro con apuestas, una superbola de cristal. Vamos a parar un momento. La web de Polymarket da la bienvenida con un montón de preguntas y gráficos en tiempo real. El aspecto de la página es parecido al de una web de compra y venta de acciones de bolsa, solo que aquí no compras participaciones de una empresa, sino respuestas a esas miles de preguntas, que son de todo tipo. Ahora mismo, por ejemplo, ¿Estados Unidos invadirá Cuba en 2026? ¿Se casará Taylor Swift en Manhattan? Cada pregunta solo tiene dos posibles respuestas: sí o no. Al lado de cada opción aparece un porcentaje. Ese porcentaje viene determinado por la cantidad de apuestas de los usuarios. Por ejemplo, el 77% cree que Estados Unidos no invadirá Cuba este año. Pues bien, ese porcentaje, esa probabilidad, sostiene Copeland, es difícil que se equivoque. Pero entonces, ¿cómo se gana dinero aquí? Luego iremos a eso. De momento, quédate con que las apuestas dan una probabilidad de que algo ocurra. Polymarket va ganando fama y usuarios en Estados Unidos hasta que en enero de 2022 sufre un primer revés. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, la CFTC, acuérdate de estas siglas, es la agencia reguladora de este mercado en Estados Unidos. La CFTC sanciona a la plataforma con una multa millonaria por operar sin licencia. La sanción obliga a la compañía a bloquear a los usuarios y cerrar su página en el país.
Pero lo cierto es que esa sanción se cumple a medias porque Polymarket opera desde el extranjero y es un secreto a voces que los usuarios estadounidenses siguen apostando a través de una VPN, una herramienta que permite enmascarar el lugar desde el que te conectas a Internet. Llega el otoño de 2024. La carrera presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump está muy reñida. Las encuestas electorales no tienen muy claro quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Los usuarios de Polymarket, sin embargo, no tienen dudas. Apuestan mayoritariamente a que el ganador de las elecciones será Donald Trump. Greatest movement, MAGA, in the history of our country, MAGA. We love MAGA. A pesar de que utilizar Polymarket está prohibido en Estados Unidos, los usuarios siguen apostando y medios como la CNN usan estas predicciones como si fueran encuestas electorales al uso. Thank you very much. Wow. Y el 5 de noviembre de 2024, la predicción de Polymarket se cumple. For the extraordinary honor of being elected your 47th president and your... Trump gana las elecciones y Copland escribe en X: hoy se ha hecho historia. El equipo de Trump se ha enterado de que iban ganando gracias a Polymarket. La idea que Copland concibió en el confinamiento, que las apuestas pueden predecir el futuro, parece ser real. Estamos con Uriol Saguillo, investigador en Mindea Networks y uno de los autores del primer estudio en España sobre mercados de predicciones. Hola. Hola, Pepa. Bienvenido. Y con Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad. ¿Qué tal? Hola, Pepa. Y una tercera persona en esta mesa, Paloma Torrecillas. Ya la conocen, periodista de RTVE. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Uriol, Polymarket acertó. Acabamos de verlo, la victoria de Trump. ¿Pero fue un hecho aislado o en general estas plataformas son buenas prediciendo el futuro, como asegura Copland? Claro, yo creo que lo interesante es Copland donde coges estas ideas que tiene, porque dice predecir el futuro de forma muy precisa. Y la idea es de un grupo de economistas del 2000 en el que sostienen una idea que es, vale, si yo tengo una opinión pública de alguna forma que la puedo cuantificar en una predicción y agregar esta predicción, pues vamos a tener un mejor resultado y jugando con su dinero. De esta forma tiene un incentivo para reportar cosas que son ciertas. Por ejemplo, en una encuesta, el problema es que no tienes un incentivo de decir la verdad. En estos mercados sí. Y bueno, en teoría estas plataformas suelen predecir bastante bien buenas señales de predicción. Es más, hay una famosa inversora llamada Casey Goods que utiliza estas plataformas para poder gestionar sus operaciones en bolsa, qué acciones comprar o cuáles no en función de estos mercados y lo que van a predecir. Claro, porque, Pepa, yo quería apuntar que hay empresas, bueno, de hecho, hay empresas y algunos periodistas que están utilizando ya actualmente este tipo de plataformas para predecir el futuro, ¿no? Como un buen termómetro social. La historia es, como dice Copland, si es el poder de las masas el que tiene esa capacidad de predecir. Y lo que desmienten algunos estudios, como uno de la Universidad de Yale con la Business School de Londres, que dicen que no, que es el 3% de los usuarios de Polymarket, que son unos usuarios muy informados, los que son capaces de mover el mercado hacia esa predictibilidad. Pero volvamos a cómo funciona Polymarket, porque vosotros sois expertos, la mayoría de nosotros no. Vamos a recuperar el ejemplo de Cuba que ponía, del que hablábamos antes. ¿Invadirá Estados Unidos la isla en este 2026, Santiago? Ahora mismo hay un porcentaje del 76, 77, 75% de probabilidades de que no ocurra, dice Polymarket. ¿De dónde sale ese porcentaje? Pues sale de todas aquellas personas que han hecho predicciones en Polymarket. Si el 75% de las personas han dicho que no, pues lógicamente pues 75 céntimos de dólar serán lo que están apostando, porque al final no olvidemos que tienen que sumar el sí y el no, las dos probabilidades, el 100% o el 1. Entonces, la predicción, de alguna manera, da lugar a ese precio y da lugar a lo que luego es el resultado del mercado, ¿no? O sea, que la predicción es el precio y tú cuánto ganas.
bueno, pues cuando ocurra el evento o no ocurra, cuando llegue al momento del vencimiento, podríamos decir, como si fuera un activo financiero, pues si tú habías apostado 75 a que no ocurriera y ocurre, pues lógicamente tú vas a perder de alguna manera. Y si no ocurre como tú habías apostado, pues ganas el dólar. Tú habías invertido solamente 75 céntimos y eso pues te permite una ganancia. Lógicamente dices, pues, ¿solo apuestan 75 céntimos? No, hacen muchísimas apuestas para que puedan ser las ganancias de miles o incluso de millones de dólares. Paloma, y las preguntas son de todo tipo. Esta que estamos viendo es de geopolítica, pero hay de cultura, de deportes, de meteorología incluso, ¿no? Sí. ¿Quién decide las preguntas? Bueno, este es un tema un poco controvertido porque las decide el propio Polymarket a través de un departamento que se llama Departamento de Mercado. Ellos plantean que los usuarios, bueno, o cualquier ciudadano a través de diferentes canales como una red social que se llama Discord o la propia X, pueden plantear las preguntas, pero luego son ellos quienes deciden en última instancia qué preguntas salen al mercado y cuáles no. La historia es que no se sabe cuáles son sus criterios de decisión, qué criterios siguen, qué personas están en ese equipo, ni cómo lo hacen. Claro, hay apuestas que parecen muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, ¿será Bad Bunny el artista más escuchado en Spotify en este 2026? Sencillo de plantear, con un límite temporal clarísimo, sencillo de responder. ¿Qué pasa con la guerra de Irán? Por ejemplo, ¿no? Esto, Uriol, es más difícil de determinar, ¿no? Ahí la pregunta tiene que ser, me imagino, muy, muy, muy precisa. Claro, esto es uno de los problemas de Polymarket actualmente, que hay una serie de preguntas que son difíciles de responder y cuando ocurren, qué es la verdad y qué es mentira. Es decir, aquí hay geopolítica, hay tecnicismos del vocabulario que son complicados de decir. Por ejemplo, una invasión. ¿Qué es una invasión? A veces el término se declara paz. Es complicado a veces decidir cuándo es una cosa u otra. Y cuando eso ocurre, ¿quién resuelve los conflictos? Claro, aquí está la cosa. Estos mercados grises se encarga una plataforma que se llama UMA, que es como una organización, por decir una forma, en la que ellos dictaminan lo que es verdad y lo que es mentira. Pero requiere que compres unas participaciones de la propia UMA. Si lo estoy entendiendo bien, el tribunal que arbitra cualquier conflicto en torno a las preguntas que se plantean en Polymarket es a su vez un lugar en el que uno puede estar comprando sus participaciones. Luego, si alguien tiene mucho dinero, Santiago, puede comprar muchas participaciones y dirimir los conflictos. Es un tribunal en el que los que juzgan tienen intereses. Es decir, ese es otro problema. Es decir, tienen intereses en que se pueda dirimir una cosa u otra. Y esas son las dudas que se generan. Es decir, el tener tokens es de alguna manera lo que te permite participar más en la UMA y tienes muchísimas tokens en la UMA y lógicamente puedes tener intereses a que salgan en una de las dos direcciones porque al final el conflicto hay que llegar a una respuesta, ¿no? Sobre todo ahí ocurre sobre todo cuando las preguntas no son claras. Es decir, el final de la guerra en Irán, que es el memorándum, es cuando terminen todas las hostilidades, cuando Israel no haga ningún escarceo. Es decir, todo lo que no sea una pregunta tan clara, es decir, pues va a dar lugar a eso. Y entonces ahí es donde hay un terreno bastante gris y a donde, lógicamente, pues la UMA puede tomar decisiones que favorezcan precisamente a las personas que forman parte o a las instituciones que forman parte de la UMA. Decíamos al comienzo que son cada vez más populares este tipo de plataformas, pero lo que parece claro es que Polymarket genera también bastantes controversias. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly... El 20 de enero de 2025, un viejo conocido vuelve a sentarse en el despacho Oval. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Trump. Trump está en la Casa Blanca y Copland respira. Los últimos meses de la administración Biden han sido complicados. El FBI registró la casa del fundador de Polymarket para intentar demostrar que la plataforma seguía operando en Estados Unidos. Ya sabéis que la CFTC, la agencia que regula este mercado, había prohibido la plataforma en el país. Pues bien, con Trump en el poder, esa investigación se archiva. El presidente tiene además nuevos planes para esta agencia. Reduce drásticamente su plantilla y nombra a un nuevo presidente, Michael Selig, un abogado joven de Florida, especializado en el mundo cripto y que comparte con el presidente una visión. Hacer de América la mayor potencia Bitcoin del mundo y la capital del planeta de la criptomoneda. Polymarket anuncia en su web que vuelve a casa en julio de 2025.
tiene el permiso de la CFTC para hacerlo. Ha comprado una empresa con licencia para operar en Estados Unidos. Así que con el horizonte legal despejado, hay quien empieza a mostrar interés en la compañía. Uno de ellos es una persona muy bien posicionada en el país, el hijo de Donald Trump Jr. Van a cambiar muchas cosas en un futuro muy próximo y creo que la administración de mi padre va a tratar de llevarlo a cabo. Copland contrata a Donald Trump Jr. como asesor y él a su vez invierte en Polymarket. Más inversores se sienten atraídos por la empresa y el valor de la compañía se multiplica por 25 en tan solo 12 meses. Shane Copland se convierte con 27 años en el multimillonario más joven del mundo. Un mundo cada vez más complicado. La madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanza la operación Determinación Absoluta sobre Venezuela. Mierda, what the fuck? En apenas media hora, el ejército bombardea Caracas, irrumpe en la residencia de Nicolás Maduro y captura al presidente y a su mujer. Fueron completamente sobrepasados y muy rápidamente incapacitados. Trump está satisfecho con la operación, pero hay alguien, quizá, más contento que él. Se llama Gannon Ken Van Dyke y acaba de ganar $400.000 en Polymarket. Van Dyke apostó a que Estados Unidos intervendría en Venezuela antes del 31 de enero y acertó. Pero Van Dyke no es un ciudadano cualquiera. Trabaja como sargento mayor de las Fuerzas Especiales y ha participado en la planificación del operativo para capturar a Maduro. El Departamento de Justicia acusa a Van Dyke de fraude electrónico y de uso indebido de información confidencial. Su abogado defiende que lo que ha hecho no es delito. Mr. Van Dyke is an American hero. El señor Van Dyke es un héroe americano. Lo están acusando de algo que no es un crimen. Van Dyke podría enfrentarse a 50 años de cárcel y en Estados Unidos se extiende la sospecha de que funcionarios públicos están usando información privilegiada para ganar dinero en Polymarket. El mundo entero, lamentablemente, se ha convertido en algo parecido a un casino. No estoy contento con nada de esto. Todos estos sitios diferentes, estos mercados de predicción. Es un mundo loco. Es un mundo muy distinto a como era antes. La Casa Blanca y el Senado prohíben a sus trabajadores apostar en estas plataformas. El uso de esta información privilegiada por parte de algunos usuarios puede llegar a poner en jaque empresas, desde luego, pero también estados. Bueno, evidentemente, por la información que pueden estar manejando, la información privilegiada, si es en materias de defensa o de seguridad nacional, pues evidentemente pueden poner en jaque incluso a estados, eso es evidente. Pero yo creo que lo que falta en Estados Unidos es una regulación, es decir, no basta solo con prohibir, es decir, que entonces depende de que el responsable de esa administración o de esa empresa decida prohibir. Yo creo que hace falta regularlo mucho más claro. Oiga, usted tiene una información confidencial, usted no puede utilizarla bajo ningún concepto y mucho menos cuando pueda ser una cuestión estratégica nacional o incluso de una gran empresa. Las grandes empresas también a veces son estrategia nacional, ¿no? Paloma, el plano ético no afecta solo al uso de información privilegiada, también a la propia concepción de las preguntas, porque se hacen preguntas sobre asuntos de los que depende la vida de las personas, como es una guerra y una cierta banalización de los grandes asuntos que mueven el mundo. Sí, mira, por ponerte un ejemplo, ahora mismo hay una pregunta que es ¿qué países tendrán un caso de ébola en 2026? Es una pregunta que afecta a seres humanos, es una enfermedad muy grave y, sin embargo, se está haciendo esta como esa que decíamos de Cuba. ¿Puede Estados Unidos o invadirá Estados Unidos Cuba en 2026? Estamos hablando de la vida de ciudadanos, del orden de un país o de la soberanía de un país y se hacen cada día, ¿no? Están ahora mismo en el mercado. Es cierta perversión la que se produce aquí, porque estaría muy bien poder predecir dónde va a haber el siguiente brote de ébola si el objetivo fuera no ganar dinero en un mercado no regulado y enloquecido, sino poder arbitrar políticas públicas
públicas que impidan que afecte a la población. Sí, lo importante es que hubiera políticas preventivas, ¿no? Que evidentemente se gane dinero con eso, ¿no? Y los indicadores y los estudios que se puedan estar haciendo en los países susceptibles de tener ébola, yo creo que eso debe ser información muy, muy protegida para que, lógicamente, no se haga no se obtenga ningún tipo de beneficio con una cuestión humana tan fundamental, ¿no? Pero refleja la banalización de esta sociedad, que se plantea cosas que son intrínsecamente vitales para nosotros y socialmente muy importantes, y es reprobable que haya este tipo de apuestas, y sin embargo están aconteciendo, ¿no? Es decir, es como si se tomara distancia de los problemas de los demás o de los problemas de la sociedad, ¿no? Uriol, para que un mercado de estas características, para que compense ganar mucho dinero, tiene que haber mucha gente apostando, además de quienes usan información privilegiada, que no pueden ser tantísimos. ¿Quiénes apuestan aquí? Claro, evidentemente, información privilegiada no es la mayoría de usuarios, evidentemente, si no todo el mundo gana dinero, que no es el caso. Pero claro, hay varios perfiles, pero sí que me quiero centrar evidentemente en el inversor de pie o el ciudadano de calle, que también es un poco la idea de estos economistas, que es todo el mundo puede apostar, dar su verdad y tal. Pero es muy alejado de la realidad. Ahora mismo la mayoría de gente está perdiendo dinero, o sea, eso es una realidad con el estudio ayer que ha apuntado Paloma. Y es más, yo quiero mencionar que en Twitter, si te pones a buscar estos influencers de cripto, que son todos aquí súper inteligentes y súper ricos, siempre está el espabilado que te dice: usa este bot y gana 10.000 al mes. Claro, hay gente que, bueno, pues se lo cree y empiezan a apostar y llega un punto en que pierden todo el dinero. Y bueno. Claro. Si la inmensa mayoría pierde, ¿quién gana dinero aquí? ¿Son los que tienen información privilegiada? No solamente esos. Hay personas muy especializadas en los temas, y esas personas obtienen todos los datos, todos los estudios y hacen un seguimiento absolutamente cercanísimo, porque tienen el potencial de ganar, es decir, porque tienen muchísima información. Y desde luego personas que están muy encima y que se conocen muy bien lo que puede pasar sobre alguna pregunta en concreto. Quería contaros un caso, ¿no? Que entrevistamos a una persona que se dedicaba profesionalmente a invertir en mercados, entre ellos en Polymarket, y nos hablaba que él había estudiado a fondo una pregunta que sale cada semana en Polymarket, que es ¿cuánto va a tuitear esa semana Elon Musk? Bueno, pues esta persona se había dedicado a estudiar la agenda pormenorizadamente durante meses de Elon Musk y apostaba en este mercado en concreto, que era, pues eso, cuánto iba a tuitear. Y acertaba y ganaba bastante dinero con esas apuestas. Pero como él, hay quien se hace de repente experto en meteorología, y hay muchos expertos que ya son expertos en materias primas o en deportes o en geopolítica, que apuestan con conocimiento de causa. De ahí el valor, ¿no? También de estas plataformas como medidores, termómetros sociales y como plataformas para predecir el futuro. Y además de predecir el futuro, pueden determinarlo, Paloma. Estamos acostumbrados a hablar, en el caso de las encuestas electorales, a decir los periodistas, son encuestas performativas, ¿no? Que crean un estado de opinión, cuando se hacen muchas, con mucha anticipación, crean un estado de opinión ya que determina un poco, ¿no?, lo que va a pasar. En este caso, en el caso de estos mercados de predicciones, pueden acabar provocando que ocurra aquello que una pregunta ha suscitado. Pues mira, hay una filósofa llamada Carissa Belliz, una filósofa mexicana que habla mucho de este tema, del tema de las predicciones, y dice que cuando un analista financiero dice que un país va a tener una crisis, no está describiendo el futuro, lo que está haciendo es que los inversores se vayan de este país. Bueno, pues esa reacción no solamente ocurre con analistas, sino ahora mismo también puede ocurrir en Polymarket, que genere reacciones pues, a nivel económico, político o la toma de decisiones, incluso a nivel personal, ¿no? Asentía Santiago. Sí, bueno, hay casos muy curiosos, ¿no? Cuando se apostó si en el aeropuerto Charles de Gaulle pues iba a subir la temperatura un determinado umbral, ¿no? Pues se demostró que en un día que no tenía pinta que iba a ocurrir, pues se demostró que se había calentado artificialmente, bien con un mechero, ese termómetro oficial, para que pudiera ganar la apuesta la persona. Es decir, estaba predeterminando y forzando un resultado, aunque no fuera real, porque realmente lo hizo artificialmente, ¿no? Bueno, eso es una trampa que puede parecer inocua, pero hay otras trampas que pueden determinar el futuro de un país, el futuro de una sociedad. ¿De qué hablamos? Por aclararnos. ¿Es un mercado o es una casa de apuestas? Bueno, yo creo que es un poco mezcla, porque sí que es cierto que hay gente profesional que gana dinero, pero mucha gente que pierde dinero. Yo creo que es un poco una mezcla de ambas. Sí que es más apuestas, porque al final es una apuesta, pero tiene esa noción de mercado, el precio y tal, que hace, bueno, que la gente se lo tome como más profesional, pero bueno,
final deja de ser también apuestas. Hay un 1%, dice un estudio, que se lleva las 3/4 partes de las ganancias, ¿eh? Es decir, y que el 65 o 67% de los usuarios pierden. Entonces, la verdad es que está muy desequilibrado en ese sentido, ¿no? En fin, yo creo que si es apuesta, tienes una ventaja, es decir, si la normativa es de apuesta, porque cuando haces una apuesta te dicen o te ponen límites al depósito o te advierten que puedes estar incurriendo en ludopatía, que hay ayuda para eso, es decir, y si es un mercado de predicciones, es un futuro, como un futuro financiero, ahí no te advierten, ahí piensas que estás intentando dirimir el futuro, es decir, yo creo que es muy distinto tratar las dos cosas, es verdad que es mixto, pero que ojo con el mercado de futuros, porque no te está advirtiendo de que genera efectos perniciosos también para las personas que apuestan. Hay una cuestión muy importante aquí y es que Polymarket opera en criptomonedas. No todos los mercados de predicciones lo hacen, pero Polymarket opera en criptomonedas. Esto trae de cabeza a los legisladores, por un lado, por la pregunta que tú hacías, ¿esto es un mercado o es una casa de apuestas? Pues bien, para Estados Unidos es un mercado. Para la Unión Europea no lo sabe. De hecho, hay una consulta pública ahora mismo de la Comisión que dice ¿dónde deben operar estos mercados? ¿En los mercados de criptoactivos o en los mercados financieros al uso? Y luego está también los países que, como España, de manera cautelar, han prohibido la plataforma porque lo consideran casa de apuestas y no sigue la reglamentación adecuada. Pues con esta paradoja nos vamos a quedar, que una plataforma que se dedica a la predicción del futuro está todavía envuelta en muchas dudas y en muchas preguntas. Nosotros sí que podemos hacer una predicción. Por ejemplo, que la primera temporada de La Semana terminará el próximo jueves 25 de junio con un programa especial que haremos desde el Cine Doré de Madrid sobre la memoria del colectivo LGTBI y la obra del cineasta Iván Zulueta. ¿Tocará allí en directo J de los Planetas? Yo apostaría que sí. La Semana es un videopodcast del equipo de vídeo y audio digital de RTVE Noticias. Puedes escucharnos y vernos en RNE Audio, RTVE Play, Radio 5, Canal 24 Horas, YouTube y en otras plataformas digitales.